En el corazón de la bulliciosa ciudad de Nueva York, donde los rascacielos besaban las nubes y la ambición que recorrían cada esquina, vivió a un hombre llamado Alexander Grant. Alexander no era cualquier hombre. Fue CEO de Grant Global Enterprises, una figura imponente en el mundo de los negocios. Tenía riqueza, poder y un nombre que ordenaba respeto en todas las industrias. La gente lo trataba de manera diferente a donde quiera que fuera. Puertas abiertas, cabezas giradas, voces silenciadas. Pero detrás de los trajes a medida y los zapatos pulidos, detrás de las decisiones de $1,000 millones y los aplausos de la sala de juntas, Alexander llevaba una carga tranquila. A menudo se preguntaba, ¿alguien realmente se preocupaba por él? ¿O era solo el dinero? Esa pregunta lo perseguía. Lo siguió. Pesé sobre él más que cualquier fracaso comercial que haya tenido. Una noche, mientras se sentaba solo en su ático, ventanas de piso a techo que brillaban con la luz de la ciudad a continuación, una idea lo golpeó como un rayo. Él iría encubierto, no como CEO, no como un hombre de influencia, pero como nadie. Quería ver si la amabilidad todavía existía cuando no había nada que ganar. A la mañana siguiente, Alexander arrojó su identidad como una segunda piel. Cambió su traje Brioni por una chaqueta de rubor, su elegante Mercedes negro para una bicicleta oxidada, su Rolex reemplazado por un viejo reloj desgarrado que ni siquiera funcionaba. Se miró en el espejo y apenas se reconoció a sí mismo. Luego, pedaleó hacia el borde exterior de la ciudad, hacia un lugar muy alejado de su mundo habitual de comidas de 5 estrellas y oficinas de gran altura. A la vista, apareció un pequeño y modesto restaurante, Rosie's Diner. Era el tipo de lugar que todavía tenía pisos a cuadros, jukeboxes viejos y mostradores bordeados de heces rojas desgastadas. Hogareño. Humilde. Alexander entró. El calor de la parrilla y la charla de los lugareños lo envolvieron como una manta. Se sentó en el mostrador. Momentos después, se acercó una joven camarera. Su sonrisa, radiante. Su tono, sin pretensiones y amables. «Hola, bienvenido a Rosie's Diner. ¿Qué puedo conseguirte?», preguntó ella. Alexander la miró. Su estómago gruñó. «Solo un café, por favor», respondió suavemente. Ella asintió con una sonrisa y regresó en breve con una taza humeante. «Aquí tienes. Avísame si necesitas algo más», dijo calurosamente. Envolvió sus manos alrededor de la taza, saboreando el calor. Y mientras se sentaba allí en silencio, bebiendo, la miró. Ella se rió con clientes habituales. Consoló a un niño que lloraba. Incluso le dio a un anciano una rebanada de pastel en la casa. Ella no trataba a nadie como si estuviera debajo de ella. Y eso movió a Alexander más de lo que esperaba. Alexander se sentó en silencio, observando cómo la joven camarera, Emily, presentaba de una mesa a otra con gracia y sinceridad. No había pretensiones en su sonrisa, ni juicio en su mirada. Solo amabilidad. No podía recordar la última vez que alguien lo había mirado así, sin esperar algo a cambio. Momentos después, ella regresó con la cafetera. «¿Necesitas un calentamiento?», ella preguntó suavemente. Alexander la miró, dudando, nublando su rostro. «Yo tengo que ser honesto contigo», murmuró, los ojos arrojados hacia abajo. «No tengo dinero. He estado sin trabajo, viviendo en las calles. Simplemente necesitaba algo cálido». Emily hizo una pausa, la cafetera todavía en la mano. Por un momento, hubo silencio entre ellos. Entonces, su expresión se suavizó. «Oh, cariño», dijo, su voz tierna. «No te preocupes por eso. El café está sobre mí». Alexander parpadeó. ¿Estás seguro? Realmente no quiero causar ningún problema». Se rió gentil y agitó su mano. «No es ningún problema en absoluto. Todos llegan a un parche difícil a veces. Eres humano, ¿verdad? Eso es todo lo que importa». Sus palabras golpearon más de lo que ella sabía. Alexander sintió un bulto formándose en su garganta.
No había esperado simpatía, no había esperado calidez, y ciertamente no había esperado este nivel de gracia de un completo extraño. Gracias, susurró. Apenas confiando en su propia voz, Emily sonrió. De nada. Y escucha, si tienes hambre, puedo traerte algo de comer. No hay cargo. Comenzó a sacudir la cabeza. No, no podría. Pero Emily interrumpió suavemente, colocando su mano brevemente en el mostrador. Realmente. Está bien. Déjame. Conseguirte un sándwich. Antes de que Alexander pudiera protestar, desapareció en la cocina. Se sentó allí, aturdido. ¿Qué era de ella? Ella no lo conocía. Ella no le debía nada. Sin embargo, aquí estaba ella, con el cuidado, incondicionalmente. Pasaron unos minutos antes de que Emily regresara con un plato equilibrado cuidadosamente en sus manos. Ahí tienes, dijo con una cálida sonrisa. Sándwich de pavo, papas fritas y una pequeña porción de pastel. Como me gusta. Ella colocó el plato delante de él y deslizó una servilleta hacia su lado. Comerse. Alexander miró la comida. Sus manos temblaron ligeramente mientras recogía el sándwich. Gracias, dijo de nuevo, apenas por encima de un susurro. Emily le dio una última sonrisa antes de regresar a sus otras mesas. Cuando tomó el primer bocado, Alexander no solo probaba comida, estaba probando la humanidad. De la noche, Alexander. No podía dormir. De vuelta en la pequeña habitación que había alquilado para la semana, sin lujo, sin personal, sin vistas al horizonte, se sentó en el borde de la cama, mirando la pared. La amabilidad de Emily resonó en su mente. No era solo el café, o el sándwich, o el pastel. Era la forma en que ella lo hacía sentir, como él importaba, incluso cuando no tenía nada. No lo había sentido en años. A la mañana siguiente, Alexander regresó al restaurante. De Rossi, pero esta vez. Él era él mismo. Atrás quedaron la ropa irregular. En su lugar, un traje personalizado gris de carbón, zapatos de cuero pulido y un reloj que vale más que el edificio en el que se encontraba. Estacionó su elegante auto fuera del restaurante y entró por la misma puerta, pero ahora todo se sintió diferente. La tintineo de los cubiertos se detuvo. Conversaciones calmadas. Cada ojo se volvió hacia él. Emily levantó la vista desde detrás del mostrador y se congeló. Sus ojos se abrieron cuando ella lo acogió. «¿Señor Grant?», preguntó lentamente, apenas por encima de un susurro. Alexander dio una suave sonrisa y asintió. «Sí», dijo con calma. «Soy yo». Las manos de Emily temblaron ligeramente mientras colocaba la cafetería. «Yo... no entiendo». Hizo un gesto en el taburete en el mostrador, el mismo que se había sentado en el día anterior. «Por favor», dijo suavemente. «Siéntate conmigo, te debo una explicación». Ella dudó, luego lentamente se dirigió al mostrador, y se sentó a su lado, aún aturdida. Alexander respiró hondo. «Durante la mayor parte de mi vida, he estado rodeado de personas que solo vieron lo que podía darles. Estado, dinero, favores. No a muchos les importó saber quién estaba realmente debajo de todo eso». Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara antes de continuar. Entonces decidí desaparecer, para mezclarme, para ver si la gente todavía me trataría con dignidad cuando no tenía nada. La miró directamente a los ojos. «Lo hiciste. No me sirviste café y comida. Me sirviste amabilidad, sin expectativas». Los ojos de Emily llenos de lágrimas. «Yo solo estaba haciendo lo que cualquiera debería», susurró. Alexander sacudió la cabeza suavemente. «No, Emily. No todos lo harían. Eso es lo que te hace extraordinario». Extendió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre doblado. «Me gustaría que tuvieras esto», dijo, ofreciéndolo. Emily lo abrió y jadeó. Dentro fue un cheque. Uno real, escrito por 100,000. Emily miró el cheque como si pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado. Sus dedos temblaron, su voz atrapada en su garganta. «Yo
No puedo aceptar esto, tartamudeó, sacudiendo la cabeza lentamente. Es demasiado. La mirada de Alexander se mantuvo tranquila, abierta. Puedes, dijo suavemente. Y tú lo harás. Se inclinó ligeramente, hacia adelante, bajando su voz. Esto no es caridad, Emily, es gratitud. Ella lo miró, sus ojos brillantes de emoción. ¿Pero por qué yo? No hice nada especial. Hiciste todo bien, respondió con firmeza. Trataste a un extraño como un ser humano. Daste sin saber quién era. Ese tipo de corazón es raro. Emily estuvo callada por un largo momento. Luego, lentamente ella asintió, más para sí misma que para él. Gracias, dijo. Su voz se agrieta de emoción. No tienes idea de cuánto significa esto. Alexander sonrió. Úselo para sus sueños, hagas lo que sean. Se limpió los ojos, riendo nerviosamente. Siempre quise convertirme en enfermera. He estado salvando, poco a poco, trabajando turnos dobles cuando puedo. Se recostó. Se movió visiblemente. Entonces ahora es tu oportunidad. Los dos se sentaron. Allí por un momento, el zumbido del restaurante que regresaba a su alrededor, pero más tranquilo, más suave, como si la habitación respetara la gravedad del momento. Más tarde esa semana, Emily se inscribió en la escuela de enfermería. Ella continuó trabajando a tiempo parcial de Rosie, pero ahora caminó con un nuevo sentido de propósito. La esperanza brillaron en sus ojos. ¿Y Alexander? No podía dejar de pensar en lo que había aprendido. Ese simple restaurante, ese día aún solo, había cambiado algo dentro de él. Inspirado por la compasión de Emily, Alexander comenzó a construir algo mucho más allá de los negocios. Comenzó una base. Su misión: ayudar a las personas que, como él había fingido ser, habían caído en tiempos difíciles, ofreciendo comida, refugio, educación y, sobre todo, dignidad. Lo llamó el proyecto de la humanidad. Y cada iniciativa comenzó con una pregunta simple. ¿Qué haría Emily? Porque a veces solo se necesita un acto de bondad para reavivar un mundo entero de bien. Pasaron meses. Emily hizo malabares con sus clases y sus cambios de comensales con una determinación tranquila. Los días fueron largos, las noches desajustadas, pero ella nunca se quejó. Y de vez en cuando Alexander visitaría. No como el CEO, no con cámaras, no con grandes gestos, justo como un hombre que una vez había sido humillado por una taza de café y la amabilidad de un extraño. Hablarían entre pedidos y recargas de café, a veces sobre la vida, a veces sobre los sueños, pero siempre honestamente. Una noche fría de otoño, mientras las hojas doradas cayeron por las aceras, Alexander esperó fuera del restaurante. Emily salió, abrazando su abrigo a su alrededor. No, tenías tío, espera, dijo sonriéndole. Se encogió de hombros con una sonrisa. Quería hacerlo. Se quedaron allí por un momento, observando el viento girando las hojas alrededor de sus pies. Tengo que preguntar, dijo, volviéndose hacia él. ¿Qué te hizo realmente hacerlo? ¿El disfraz? ¿El restaurante? ¿La prueba? Alexander dudó. Luego, con un respiro profundo, habló. Me volvería invisible, dijo suavemente. No en el sentido literal, pero en lo que era. Todo sobre mí se había convertido en transaccional. La gente me miró y veía la oportunidad, el apalancamiento, la ventaja. Sus ojos se oscurecieron por un momento. Olvidé lo que se sentía para ser visto, realmente visto, no como CEO, pero como persona. Emily asintió lentamente, su expresión reflexiva. Creo que, dijo gentilmente, muchas personas se sienten así, ya sea que tengan dinero o no. Él la miró, ojos llenos de una tranquilidad de realización. Eso es lo que hizo que tu amabilidad fuera tan poderosa. No me miraste a través de mí, me miraste. Ella sonrió, sus ojos brillaban bajo la luz de la calle. Todos merecen eso. No importa si eres multimillonario o simplemente alguien que intenta pasar. Se rió ligeramente.
el sonido suave y sincero. Tienes una sabiduría mucho más allá de tus años, Emily. Ella se encogió de hombros. Tal vez la bondad te enseña más de lo que los libros de texto podrían. Se quedaron en silencio una vez más. La ciudad tarareaba débilmente a su alrededor. Entonces Alexander se volvió hacia ella, su voz constante pero llena de emoción. Cambiaste mi vida, Emily. Y por primera vez en mucho tiempo, se refería a cada palabra, sin condición, sin rendimiento, sin la armadura del éxito, solo verdad. El proyecto de la humanidad creció más rápido de lo que nadie esperaba. En solo un año, había financiado iniciativas de vivienda en 3 ciudades, abrió 2 cocinas comunitarias y otorgó docenas de becas a adultos que regresaban a la escuela. Alexander no solo lo financió, lo vivió. Visitó refugios, se sentó en reuniones de planificación nocturna, comidas compartidas con las personas con las que alguna vez podría haber pasado sin una segunda mirada. Y cada vez que se sentía abrumado o inseguro, pensaba en Emily. Mientras tanto, el mundo de Emily también estaba cambiando. Ella cedió sus clases. Sus profesores elogiaron su disciplina, y aunque todavía trabajaba en The Diner los fines de semana, su corazón estaba completamente invertido en su nuevo viaje. Un viernes por la noche, justo después de la hora de cierre, Alexander entró. Emily estaba limpiando las mesas tarareando para sí misma. Ella levantó la vista sorprendida. «No esperaba verte esta noche», dijo con una sonrisa. Él sonrió. «Pensé que tomaría una porción de ese famoso pastel antes de que todo se fuera». Ella se rió. «Un paso por delante de ti. Guardé una pieza». Unos momentos después, se sentaron, uno frente al otro como ese primer día. Pero todo era diferente ahora. «Entonces», dijo Alexander entre bites, «¿cómo está la escuela?» Emily radió. «Las plazos son la próxima semana. Estoy nervioso, pero listo. Me encanta lo que estoy aprendiendo. Se siente bien». Él asintió, orgullo evidente en sus ojos. «Vas a ser una enfermera increíble». Hizo una pausa, su expresión suavizando. «Creías en mí antes de creer en mí mismo. Eso cambió todo». Alexander se recostó reflexivo. Fue su creencia en las personas que comenzaron todo esto. «Me diste algo que el dinero no podía comprar, personalista». Las luces del restaurante parpadearon ligeramente cuando el gerente se encerró para pasar la noche. Permanecieron sentados, las 2 últimas almas en un lugar que había sido testigo de algo extraordinario. Emily miró sus manos. «Sabes, solía preguntarme si el mundo era frío e indiferente. Pero ese día entró, todo cambió». Alexander la miró atentamente. «Ese día me recordaste que la amabilidad no es debilidad, es coraje». Hubo un largo silencio, del tipo que decía todo lo que las palabras no podían. Entonces Emily sonrió. «Un acto de compasión puede ondularse más de lo que imaginamos». Él le devolvió la sonrisa. «Y tú fuiste la piedra que comenzó la onda». Las estaciones cambiaron, pero la historia de Alexander y Emily continuó extendiéndose, muy tranquilamente al principio, como susurros en el viento. Finalmente, un periodista se enteró del rápido éxito del Proyecto Humanidad y solicitó una entrevista. Alexander, típicamente vigilado, estuvo de acuerdo, bajo una condición: no hablaría de ganancias o poder. Quería hablar sobre el propósito. El artículo titulado «El CEO que lo dio todo para encontrar su alma» se volvió viral en cuestión de días. La gente se sorprendió, inspirado, emocionado. No por el dinero, sino por el hombre detrás de él. Un hombre que había estado dispuesto a soltar todo, solo para encontrar algo real. Los reporteros intentaron encontrar a Emily. Las cámaras aparecieron en Rosie's Diner. Los clientes comenzaron a reconocerla. Pero Emily se mantuvo humilde. Cuando se le preguntó cómo se sintió ser la mujer que cambió la vida de un multimillonario, solo dijo: «Solo hice lo que espero que alguien haga por mí». Alexander vio todo esto desarrollarse con una tranquila admiración. Ella nunca buscó el centro de atención, solo la luz que podía brillar sobre los demás. Una tarde, la invitó a un evento privado en el Proyecto de Humanidad, el centro más nuevo. Un centro de educación que ofrece clases gratuitas, tutoría y recursos.
Ella llegó, insegura de qué esperar. La sala estaba llena. Líderes locales, voluntarios, familias cuyas vidas habían sido tocadas por la iniciativa. Cuando Alexander subió al escenario, la multitud se quedó en silencio. Se aclaró la garganta y comenzó. He construido empresas. Se sentó en habitaciones donde millones estaban en juego, pero nada me ha importado más que lo que comenzó aquí, en un pequeño restaurante, con una taza de café y un extraño que me vio como más de lo que usaba. La audiencia se inclinó, cautivada. Se volvió hacia Emily, quien se sentó cerca del frente, con los ojos muy abiertos. Emily Rose, dijo claramente, su voz resonaba en el pasillo. Me recordaste el poder de la decencia humana, de compasión, de ver a la gente. Hizo un gesto a una placa que se revelaba a su lado. Decía, el Centro Emily Rose para las segundas oportunidades, un lugar donde comienza la esperanza y se restaura la dignidad. Emily jadeó. La habitación estalló en aplausos. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Ella no solo había cambiado la vida de un hombre, había provocado un movimiento. Después de la ceremonia, Emily se quedó en silencio junto a la placa, sus dedos rastreando suavemente las letras grabadas. Su nombre, en 1900, en un edificio dedicado a las segundas oportunidades. No parecía real. Alexander se acercó a ella desde un lado, su expresión suave, casi reverente. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja, reflexiva. Emily asintió lentamente, sus ojos todavía en la placa. Nunca pensé que vería algo como esto, no con mi nombre. Él le dio una cálida sonrisa. Esa es la cosa, Emily. La gente, como tú, amable, desinteresada, real, eres exactamente el tipo de persona que el mundo necesita más. Esto está muy atrasado. La multitud a su alrededor bullicio de risa y conversación. Los voluntarios se mezclaron con familias. Los niños corrieron por los pasillos. Pero en ese momento, parecía que el mundo había disminuido solo para los dos. Entré en ese restaurante, dijo Alexander suavemente, esperando probar algo para mí mismo. Pero lo que encontré eras tú. Emily lo miró, su voz justo por encima de un susurro. Encontraste a alguien que hizo café y regaló pastel. No, respondió suavemente, sacudiendo la cabeza. Encontré a una persona que veía valor en alguien cuando todos los demás podrían haber apartado hacia otro lado. Me viste, cuando fingía no existir. Emily estaba callada. Ella no necesitaba responder. La verdad se sentó entre ellos, brillando. Comenzaron a caminar lentamente a través del nuevo centro. Pasas de clases llenas de libros y arte brillante en las paredes. Un rincón de biblioteca tranquilo. Un centro tecnológico. Y finalmente, la cocina donde una docena de voluntarios cortaban vegetales, ollas y saliendo y comidas cálidas. La vida pulsada en cada esquina. Y Emily no podía dejar de sonreír. Mientras se detuvieron en un pasillo, Alexander se volvió hacia ella con una mirada tranquila y enfocada. He estado pensando. Nos estamos expandiendo el próximo año. Varias ciudades nuevas. Tal vez incluso más, allá del país. Emily levantó una ceja. Eso es increíble. Él asintió. Pero no puedo hacerlo sin ayuda. Ayuda real. Te quiero en el equipo, Emily. Sus ojos se abrieron. ¿Yo? Pero... Confío en ti, dijo con firmeza. Ya has hecho la parte difícil. Cambiaste vida sin siquiera intentarlo. Imagina lo que podrías hacer si lo hicieras. Emily miró a su alrededor, en el centro, con la esperanza de que habían construido juntos. Entonces, ella sonrió. Estoy dentro. Un año después, el centro Emily Rose, por segundas oportunidades, se había convertido en un santuario de transformación. La gente atravesó sus puertas rotas, inciertas, olvidadas, y se fue con habilidades, apoyo y un renovado sentido de sí mismo. Emily, que ahora llevaba una chaqueta nítida sobre sus matorrales de lactancia, caminó por los pasillos como un líder, pero no del tipo que emitió comandos detrás de un escritorio.
Ella escuchó. Ella hizo preguntas. Ella abrazó a la gente cuando lloraron y celebraron cada pequeña victoria como si fuera un milagro. ¿Y Alexander? Había retrocedido de las operaciones diarias de su empresa, eligiendo en cambio centrarse en expandir el proyecto de humanidad a tiempo completo. Estaban construyendo algo real, ciudad por ciudad, alma por alma. Una tarde, un equipo de televisión visitó el centro para un documental especial sobre liderazgo, integridad y cambio. Las cámaras siguieron a Alexander y Emily mientras caminaban por los terrenos, hablando con estudiantes, abrazando a las familias y respondiendo preguntas. Mientras se sentaban para la entrevista final, el anfitrión se inclinó hacia adelante. El señor Grant, mirando hacia atrás, ¿cree que valió la pena ir a encubrir? Alexander miró hacia Emily antes de responder. Valió la pena, dijo en voz baja. Me salvó la vida. Me recordó al hombre que quería ser antes de convertirme en el hombre que pensé que tenía que ser. El anfitrión se volvió hacia Emily. ¿Y tú? ¿Qué te enseñó este viaje? Ella sonrió, ojos brillantes. Esa amabilidad importa, que no se desperdicia ningún acto de compasión, y que a veces solo necesitas creer en alguien antes de creer en sí mismos. La habitación estaba quieta. Entonces el anfitrión como una última pregunta. Si tuvieras un mensaje para el mundo, una verdad que desearías que todos supieran, ¿cuál sería? Alexander respondió primero, su voz tranquila, segura. Que el mundo no cambia a través del poder. Cambia a través de las personas que se preocupan lo suficiente como para verse entre sí. Emily agregó suavemente. Nunca se sabe por lo que alguien está pasando, sea la razón por la que cree en el bien nuevamente. El documental terminó con imágenes del centro en pleno apogeo. Risas para niños, voluntarios que enseñan, comidas que se sirven, se reconstruyen vidas. Y sobre todo, la voz de Emily se hizo. Eco de un pensamiento final. A veces el acto de bondad más pequeño puede desbloquear la mayor transformación. Mientras el sol se sumergió detrás del horizonte una noche tranquila, Alexander y Emily se pararon una vez más afuera del restaurante de Rosie. El mismo signo de neón parpadeó suavemente por encima. El mismo taburete usado junto a la ventana. El mismo aroma de cebollas a la parrilla y café fresco flotó por el aire. Fue donde todo había comenzado, donde había venido a buscar la verdad, y ella había respondido con amabilidad. Se apoyaron contra la barandilla afuera, observando cómo la ciudad se movía a su alrededor, arrugadas, distraídas, sin darse cuenta de que algo extraordinario alguna vez se había desarrollado aquí. Alexander rompió el silencio primero. Es curioso cómo la vida regresa. Emily asintió, su voz gentil. Círculo completo. Con pastel y todo. Se rió entre dientes, los ojos brillantes. ¿Sabes? Solía pensar que el éxito significaba ser intocable. Intocable significaba poderoso, y poderoso significaba respetado. Se volvió hacia ella. Pero nunca me he sentido más respetado que cuando era solo un hombre sin nada. Y todavía me trataste como alguien. Emily lo miró, la luz de la calle arrojando un suave halo a su alrededor. Y nunca me he sentido más vivo que el día en que me di cuenta de que un pequeño momento de bondad podría cambiar el curso de la vida de un hombre. Estaban callados de nuevo, no por incomodidad, sino por comprensión mutua. Todo había cambiado. Ya no era solo un CEO. Ella ya no era solo una camarera. Eran algo más, a prueba de que la empatía pudiera reescribir el destino. Finalmente, Alexander alcanzó el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño objeto. Era una llave de latón. Se lo sostuvo. ¿Qué es esto? Emily preguntó. Un nuevo centro, dijo suavemente. Abriendo el próximo mes. Este es el tuyo. Lo ejecutarás. Construya. Déjalo. Sin embargo, ¿crees que debería ser? Sus ojos se abrieron. ¿Estás confiando en mí con un centro completo? Estoy confiando en ti, respondió. Con vidas, con corazones, con la misión que comenzó. Justo aquí. Emily aceptó la llave. Sus dedos la envolvieron lentamente, reverentemente. Y con lágrimas,
Brotando en sus ojos, susurró, «No te decepcionaré». Alexander sonrió, voz baja, segura. «Nunca lo has hecho». Se quedaron allí en la luz que se desvaneció. Dos almas cambiaron para siempre por un encuentro casual. Y un café. Porque en un mundo hambriento de riqueza y poder habían encontrado algo mucho mayor: humanidad.